Capítulo 2 Memorias. Las memorias inéditas de Erich von Lergen, ex oficial imperial. Al escribir estas memorias, hay cierto sentimiento que quiero dejar claro a los futuros lectores. Todos nosotros creíamos de verdad en la causa de nuestra nación, que el imperio era una fuerza motriz verdadera y honorable para alcanzar la paz mundial. Fue un error de juicio por nuestra parte, con terribles consecuencias. Así pues, mis memorias relatarán la historia de mi fracaso. Son las penas de un perdedor que fracasó en su misión. El primer error al que me enfrenté tuvo lugar en Ildoa. Incluso ahora, cuando me presento como Lergen en Ildoa, siempre me reciben con miradas disgustadas. La cara alegre pierde su sonrisa, y la mano que ofrezco para un apretón se queda flotando en el aire. Siempre es triste, pero tampoco injustificado por una razón muy sencilla. Verá, el nombre Lergen tiene aquí el mismo significado que la palabra delincuente. Y aunque me duela decirlo, entiendo perfectamente por qué, en realidad, lo que ocurrió durante la guerra era inevitable. Me avergüenza escudarme en términos cargados como inevitable o deber, o en la idea de que una determinada acción es simplemente lo que había que hacer. Mi único deseo al escribir esto es dejar un registro histórico sincero, y si alguna vez hay un historiador lo suficientemente céntrico como para mantener el interés en estas divagaciones, entonces tal vez obtenga algo de lo que estoy escribiendo hoy. O quizá más aún, de lo que decido no escribir. Como ven, soy un hombre que carece tanto de tacto como de un lugar al que llamar hogar, lo que me hace dudar de que alguna vez pueda librarme de esta reputación de serpiente confabuladora. No obstante, creo que seguiré el ejemplo de un oficial imperial al que serví una vez y dejaré que hable mi pluma. Aún recuerdo cómo empezó todo. Fue justo después de darme cuenta de que el fin estaba cerca, cuando se hizo evidente que la victoria no estaba en las opciones. Por aquel entonces, yo era coronel en la oficina del Estado Mayor y trabajaba en lo que me habían dicho que era una de las principales prioridades del esfuerzo bélico, organizar un armisticio con Ildoa como mediadora. Pensándolo bien, la idea de que pudiéramos llegar a firmar un armisticio no era más que una estratagema interna para apaciguar a los ajenos al proyecto. Para el puñado de personas que trabajaban conmigo en este objetivo, imagino que la mayoría reconocíamos que nuestro verdadero objetivo era acabar con la guerra por todos los medios. Solo puedo reírme de mi yo del pasado mientras escribo esto, pero era una situación terrible. Mi trabajo consistía en agachar la cabeza y disculparme mientras pedía paz. Por desgracia, era un deber que no podía pasarle a otro oficial, y una mancha negra en mi pasado. Ganar prestigio mediante negociaciones de paz distaba mucho de lo que el imperio había previsto originalmente para su victorioso final de la guerra. Se podría argumentar todo el día que alcanzar la paz mundial era una verdadera victoria, pero caería en un saco roto. Apuesto a que algunos de ustedes se preguntan por qué enviarían a un soldado a trabajar en los acuerdos de paz. Y, bueno, tendrían razón al cuestionar la idea misma. Dejando a un lado las diferencias entre cómo funcionaba el Reich y cómo son las cosas ahora, un soldado es un soldado. No es el trabajo de un soldado el participar en política o diplomacia. Esta fue una desviación atroz de lo que el ejército estaba destinado a hacer. Poner la fuente de toda violencia en la cima de una nación solo la dañará. Induce un retroceso irremediable en el que el gobierno se doblega ante los militares, lo que desvía a la nación de su camino, lo sabíamos. Al mismo tiempo, por lamentable que fuera, recuerdo cómo el discurso en la oficina del Estado Mayor siempre se formulaba como si estuviéramos a la cabeza de la estrategia nacional. Al igual que el nombre de sector, el terror ha quedado grabado en las crónicas de la historia, hay mucho que no se entiende de él. En la última mitad de la guerra se produjeron muchos casos irregulares y extremos. Así que es totalmente comprensible que hubiera algunos malentendidos, sobre todo en aquellos días finales. Para entonces, el ejército y el gobierno del imperio se habían fusionado en una sola entidad. Esta progresión fue gradual, y los asuntos militares y políticos se convirtieron en una misma cosa. Tal vez no es tanto que se combinaran, sino más bien que se mezclaran en un gran caos. Hay que discutir si el Estado Mayor se convirtió en una nación en sí misma dentro del imperio, y así, el Reich se convirtió en un barco sin capitán, dejándole al Estado Mayor la carga de dirigir a toda la nación. Y, por afortunado o desafortunado que fuera, sector el terror era tan capaz de dirigir su país como de elaborar estrategias. Por eso, el general Sector se pondría de acuerdo con el imperio en las últimas horas de la nación. Fue una parte fugaz de la historia del país, pero que quede claro, no fue algo que se pretendiera. Lo sé porque estuve allí, y este es mi testimonio para las generaciones futuras. Creo que la razón por la que sigo vivo hoy es para compartir esto. Permítanme empezar diciendo esto con absoluta certeza: el general nunca tuvo aspiraciones de convertirse en un dictador. Se limitó a hacer lo que había que hacer.
Al igual que todos los millones de soldados sin nombre que murieron en el campo de batalla para ser olvidados para siempre por la historia, él simplemente cumplió con su deber. El Heimat necesitaba absolutamente que el general se convirtiera en un engranaje de su maquinaria. Su ascenso, sin embargo, fue una excepción en el camino hacia el colapso de la nación. Incluso hasta justo antes de que el imperio se declarara en bancarrota, la mayoría de los soldados ni siquiera habíamos imaginado que los militares estuvieran en condiciones de dirigir la política exterior. La mayoría de la gente se preguntaría, ¿por qué un soldado de todas las personas? Así reaccioné yo también al principio. El trabajo de un soldado es luchar por su nación. El ejército del imperio y sus soldados eran como los puños del Reich. Definitivamente, los oficiales superiores nunca nos consideramos su cabeza, aunque de vez en cuando se nos acusaba de ello. A menudo se nos ridiculizaba como un puñado de arrogantes oficinistas con las piernas levantadas sobre el escritorio, pero, en realidad era todo lo contrario. Éramos demasiado intelectuales y humildes para plantearnos crear nuestra propia nación dentro de una nación, pero, como ya he dicho, debo reconocer que se trataba de una excepción. Fui precisamente el soldado que tuvo el desafortunado destino de ser arrastrado sin suerte al complot para ponerle fin a la guerra, una tarea que haría que todo Hildoano me considerase una vil araña hasta el día de hoy. En fin, mi prólogo se ha alargado demasiado. Estoy seguro de que mis lectores desean conocer la respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué un soldado imperial llevaría a cabo negociaciones diplomáticas para ponerle fin a la guerra? Tendrán que perdonar mi rotundidad, algo impropio de un oficial superior. Nunca me ha gustado hablar de historia. Debería empezar por hacer una descripción detallada de la cadena de acontecimientos que condujeron a esto. La respuesta más sencilla es que no había nadie más que pudiera hacer lo que nosotros hicimos. La única organización del imperio que podía conceptualizar la derrota de nuestra nación era el círculo íntimo de la Oficina General del Estado Mayor, porque se encontraba en el corazón mismo del ejército. Por favor, tómense un momento para recordar que, hasta la guerra, el imperio nunca había conocido la derrota. Esta diferencia concluyente con el presente, por pequeña que parezca, frenó al imperio en su momento. Dejando a un lado las innumerables pérdidas en el campo de batalla, causa de ríos de lágrimas en la oficina del Estado Mayor, al final siempre encontrábamos la forma de ganar la guerra. Era lo que definía al Reich de antaño. El imperio tenía un ejército poderoso, el más poderoso del mundo. Toda la diplomacia se acompañaba de su poderío militar y económico. Nuestra formidabilidad como superpotencia era lo que hablaba por nosotros. Imagino que a las nuevas generaciones les resultará difícil imaginárselo. El Reich de hoy es una cáscara de lo que solía ser. Pero es natural que la gente aprenda de sus errores. Los que sobrevivieron al Reich aceptaron que perdió la guerra. Pero no fue así en aquella época. En aquel entonces, durante la guerra, el imperio nunca llevó a cabo la diplomacia bajo la pretensión de que perderíamos una guerra. Incluso se puede decir que la idea misma de la derrota iba en contra de cada fibra de nuestro ser colectivo. Esto también se aplicaba a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Después de todo, quienes no han experimentado una derrota inminente tienden a convertirse en una combinación de escapistas y optimistas. Los soldados tampoco fueron una excepción, ni siquiera los que luchaban en la guerra. Al ejército le costó muchísimo tiempo y luchas internas comprender su inevitable derrota. Dudo que yo mismo hubiera sido capaz de perder la esperanza si no hubiera visitado el frente con el Kampfgrupplergen. La guerra siempre está a merced de las leyes de la física. Un recuerdo particular me servirá siempre para recordarlo. Fue un espectáculo espantoso el que presencié en el frente oriental. Una joven oficial de mi Kampfgruppe se me había acercado, una oficial demasiado joven, pensándolo bien. La guerra arrasa con la población adulta de un país, obligando a sus niños a ocupar su lugar. En cualquier caso, esa joven oficial me llevó a inspeccionar los restos de uno de los principales vehículos de combate de la Federación que había sido destruido momentos antes. Había leído sobre sus tanques en varios informes y supuse que sabía que nos enfrentábamos. Sin embargo, ver el auténtico valía más que 1.000.000 de informes. Cuando llegué al lugar de los hechos, mi cerebro no lograba procesar cómo era posible que los jóvenes soldados pudieran inutilizar semejante monstruosidad de acero. La máquina era algo sacado de un mito, y la habían derribado con minas de embestida. La visión me obligó a reconocer que, incluso siendo uno de los coroneles más jóvenes, la imagen de la guerra que tenía en mi mente había quedado obsoleta hacía mucho tiempo. Los tanques que yo conocía eran de juguete. Podías incapacitarlos con suficientes rifles antitanque. Sin embargo, el Vigimas 22 que vi en el campo de batalla era algo que, en mi opinión,
incluso un mago aéreo tendría problemas para manejar. Sin duda necesitaría armas de gran calibre. Me sentía abrumado por la realidad de la guerra, me hizo darme cuenta de lo desconectado que estaba. Por eso me sorprendieron tanto los numerosos peligros que presencié en el frente. Esta experiencia me enseñó que el mundo sobre el que los oficiales leíamos en los informes de retaguardia se parecía muy poco al mundo real, donde los hombres utilizaban minas montadas en palos para volar el blindaje de los tanques. Aunque difícilmente nos llamaría afortunados, estas escenas infernales bautizaron a muchos de los que estábamos en el frente y nos ayudaron a mantener la cabeza en el mundo real. Por supuesto, también. 22 El T-35 fue un tanque pesado multitorreta soviético del periodo entre guerras y principios de la Segunda Guerra Mundial con una producción y servicio limitado en el Ejército Rojo. Fue el único tanque pesado con 5 torretas del mundo en entrar en producción, pero resultó ser lento y mecánicamente poco fiable. Muchos de los T-35 que permanecían en activo al inicio de la Operación Barbarroja se perdieron debido a fallos técnicos en combate antes que por fuego enemigo. Behemoth, Bahamut o Bejimo es una bestia mencionada en Job 40, 10-19.1 metafóricamente, su nombre ha llegado a ser usado para connotar algo extremadamente grande o poderoso. Según las características que refiere la Biblia y las investigaciones sobre aquellas, Behemoth podría ser un hipopótamo de tiempos actuales u otro animal desconocido. Imagen. Hubo muchos de nosotros que nunca se darían cuenta de esto, a pesar de estar en el campo de batalla. Hice todo lo que estaba en mi mano para hacer entender a mis compañeros en la retaguardia, con muy pocos resultados. No tengo más que palabras de agradecimiento para quienes comprendieron mi súplica y me prestaron su fuerza. Es demasiado fácil olvidar el innumerable número de personas que lo dieron todo por la nación a pesar de los días oscuros en los que nos encontrábamos. Algunos de estos hombres y mujeres perderían la vida en el campo de batalla, convirtiéndose en una estadística más. Otros cumplirían con su deber sabiendo que pasarían a la historia como traidores. Y otros lo darían todo por el Heimat. No estoy seguro de lo que debería decir a estos hermanos míos como alguien que sobrevivió. Si al lector le parece que tengo acceso a algún tipo de conocimiento profundo, bueno, eso es porque usted no estaba allí. En aquel momento, mi perspicacia era más una maldición que otra cosa. Yo y los que me rodeaban podíamos oír los pasos del colapso que se acercaba, pero no teníamos forma de huir ni de encontrar la manera de defendernos. Fueron días verdaderamente oscuros, sin salida. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió que la consideración de los acuerdos de paz era demasiado escandalosa para mantenerla en secreto dentro de su departamento, y que sería demasiado peligroso que se corriera la voz. Por eso, el impulso para ponerle fin a la guerra se mantuvo entre los dos generales, Septour y Rudersdorf, y un puñado de agentes dentro del ejército. Todos creíamos que este era el único camino para que el imperio saliera intacto de la guerra. Y yo, era uno de esos pocos agentes. Por esta misma razón, sigo agradeciendo de corazón a los pocos que comprendieron nuestra causa desde dentro. En particular, conté con la ayuda de un diplomático imperial competente y sincero, que desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha del esfuerzo. Su ayuda fue una fuente inesperada de consuelo para mí en aquel momento. El consejero Conrad era mi buen amigo. Quizá debería llamarle mi camarada de armas. Me ofreció consejos útiles cuando abordé las negociaciones con Hildoa. Coronel Ergen, permítame darle algunos consejos. El consejero Conrad siempre hablaba con el mismo tono de voz firme y uniforme. El diplomático de carrera brillaba con una especie de elegancia de antes de la guerra mientras continuaba con su porte aristocrático. La diplomacia parece flexible, pero en realidad es bastante rígida. Dicho esto, también es, en general, fluida. Por favor, comprenda que en el núcleo de la diplomacia existe un delicado equilibrio entre justicia y compensación razonable. Al oír sus consejos, asentí con entusiasmo para demostrar que los entendía. Como oficial del Estado Mayor que nunca había pensado en la diplomacia, quería todos los consejos posibles. Sin embargo, su siguiente consejo me tomaría desprevenido. Ten en cuenta que palabras como tramposo o sinvergüenza no tienen significado en asuntos diplomáticos. Recuerdo haberme reído ante esto. Ni siquiera parecía digno de mención. ¿Tramposo? ¿Sinvergüenza? Hacía tiempo que esas dos palabras habían sido borradas de mi diccionario y sustituidas por la palabra necesidad. Esto me parecía bastante obvio. Siendo inexperto en todas las cosas políticas, esto era lo último en la mente de un oficial del Estado Mayor que cargaba con el destino de posiblemente perder el Reich y el Heimat. Le pedí más consejos y el consejero Conrad me respondió con una mirada cómplice. Quiero que uses todo tu arsenal para encontrar ese equilibrio que mencioné. Entonces le pregunté hasta dónde debía llegar, a lo que el diplomático de carrera soltó una carcajada atrevida. Cuando digo todo, quiero decir todo, mentir,
¿Engañar? ¿Traicionar? Nada de eso importa. En términos de crear algo de la nada, la diplomacia es como la alquimia en cierto modo. Intenté establecer un paralelismo entre esa idea y las artimañas del general Sector en el frente oriental, pero mi analogía fue rechazada al instante. La guerra es la excepción. La diplomacia es la norma. Mientras exista nuestro país, debemos negociar con el resto de naciones del mundo. Los ardides y los trucos pueden ser convenientes, pero no son más que condimentos. El ingrediente más importante es la confianza. Bueno, ahora te contradices. Me reí con él. Me sugirió que hiciera todo lo que estuviera en mi mano, pero que valorara la confianza. Era un concepto extraño que me parecía incompatible, pero hablaba muy en serio. Es una cuestión de prioridades. Como la confianza es lo más importante, debes hacer lo que haga falta para ganártela. Lánzales lo que necesites, ya sea una persona o una cosa, mételo en la olla y sírveles. El diplomático habló de la confianza como si fuera un ingrediente. Aunque me pareció una forma un tanto inhumana de expresar las cosas, asentí con la cabeza. Comprendí que la confianza era el arma que necesitaría para librar la batalla de la diplomacia. Si eso era lo que necesitaba para armarme, entonces me prepararía todo lo posible. Una buena conciencia le impediría a la mayoría de la gente utilizar la confianza como un arma, pero, por desgracia, una buena conciencia a menudo se ve traicionada por las necesidades de la realidad. Una cosa estaba clara, estaba escuchando muy atentamente las palabras del consejero Conrad desde la perspectiva de un oficial que había vivido la Guerra Caliente 23. Porque mientras hablábamos, el imperio, el Reich que ya no existe, estaba volcando a sus hombres y mujeres de todas las edades en el frente de guerra. El Heimat ni siquiera. 23. La Guerra Caliente es extrema en cuanto a intensidad. Es una guerra real entre el ejército de dos países donde se pueden perder muchas vidas y puede producirse una destrucción severa. Permitía dormir a su gente. Oh, antepasados. Por favor, dejen descansar a estos héroes sin voz. Había hecho todo lo posible para ponerle fin a nuestro error y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario. Por eso yo, un oficial a punto de dirigirme a mi propia batalla, estaba tan ansioso por recibir más consejos del consejero Conrad. Y él me lo agradeció con sus palabras cristalinas. Si hay confianza, se abre la puerta a la negociación. La regla general para estas negociaciones es que deben ser justas y los términos equitativos. O, al menos, cada parte debe confiar en que lo son. El consejero Conrad se detuvo cuando estaba a punto de llegar a un punto crítico. Estoy seguro de que mi querido amigo Conrad tenía pocos motivos para pensar si sus palabras me escandalizarían. Al fin y al cabo, ambos éramos pasajeros del mismo barco con la desgracia de estar atrapados en esta tormenta. Ambos pataleábamos y gritábamos mientras intentábamos encontrar la manera de mantener nuestro barco a flote. Por eso ahora sé que el consejero Conrad intentaba darme malas noticias por aquel entonces. Por desgracia, no pude captar las pistas que me estaba dando en aquel momento. Aunque debes tener la confianza como base, también tendrás que utilizar todo lo que tengas a tu disposición para las negociaciones propiamente dichas. Tu contraparte hará lo mismo. Solo quedan los intereses de sus respectivas naciones. En cuanto a ese punto, creo que estaba totalmente de acuerdo con él, de una forma que no dejaba lugar a malentendidos. Como mínimo, sabía que debía proteger los intereses de nuestro país y que las guerras se libran contra los adversarios. Esto sí lo sabía. Siempre rendí bien tanto en los juegos de guerra como en el combate real. Era un motivo de orgullo para mí. Pero rendir bien no te da nada más que un buen rendimiento. Había montones de oficiales que podían hacerlo tan bien como yo en el mismo puesto. Los oficiales más jóvenes podían hacerlo, pero el ejemplo más drástico de todos ellos fue el oficial que llegó a ser conocido como Sector el Terror, como hombre que estaba allí para presenciar cómo el general manejaba la guerra como si fuera su propia caja de juguetes. Puedo decir que tengo menos orgullo por mi talento y más aprecio, aunque no sin reparos, por la educación sistemática que había soportado y las normas que se me exigían como parte de su organización. Su liderazgo fue lo que redujo a cenizas al Reich y el Heimat. Tal y como dictaba la necesidad. Si fue o no un acierto o un error es una pregunta que me atormentará hasta el fin de mis días. En fin, me he desviado un poco del tema. En aquel momento, entendí el consejo de mi amigo diplomático como una lección elemental sobre cómo hacer un trato. Esto va más allá de Hildoa. Los ingredientes que pongan en su balanza diferirán ocasionalmente de los nuestros. Intenté volver a equiparar esto con la guerra, pero el consejero Conrad no pareció entenderlo. Estaba claro que no estábamos de acuerdo. En este sentido, el consejero Conrad fue tan implacable conmigo como probablemente lo fue con sus compañeros de trabajo.
Como un profesor que se toma su tiempo para explicarle la lección a un alumno mediocre, se tomó la molestia de darme una explicación más detallada. Si la guerra es la realidad en su forma más auténtica, la diplomacia es la fantasía en su forma más auténtica. Quiero que prestes mucha atención a la balanza. A veces ambas partes pueden tener una comprensión diferente de lo que está en la balanza. Creo que dijo algo parecido. Sea como fuere, le demostré que le entendía con otra entusiasta inclinación de cabeza. Por desgracia para el Reich, los oficiales del Estado Mayor teníamos un defecto natural. Yo mismo no era una excepción en este sentido. Este tonto defecto residía en nuestra perspectiva. Fuimos entrenados para analizar todas las cosas en términos militares. Esto se aplicaba también a la política. Nuestra visión deformada anteponía la guerra a la política. Para nosotros, la política era simplemente una parte más de la guerra. Esto era un grave efecto para nosotros, los oficiales del Estado Mayor. Dudo que incluso el agudo intelecto del consejero Conrad pudiera ver a través de nuestra ilimitada estupidez. Como parecía haber seguido su consejo, me ofreció una sonrisa antes de darme una fuerte palmada en la espalda. Rezo para que las cosas les vayan bien. Si el ejército es capaz de allanarnos el camino, nosotros nos encargaremos del resto. Me hace sentir como el blindado de una unidad de infantería mecanizada, respondí. El tanque del ejército lideraba la carga y los soldados diplomáticos de a pie le seguían y tomaban el control del campo de batalla. Como soldado, este era un enfoque muy familiar. Lo había hecho muchas veces en el frente oriental, era igual que cualquier otra batalla que hubiera superado con mi Kampfgruppe. Ya sea en el campo de batalla o a través de la diplomacia, siempre son las personas las que hacen el trabajo. El objetivo de ambos es también bastante similar. Recuerdo que emití una mirada de satisfacción que mostraba mi confianza en haber llegado a esta conclusión. Mi encuentro con el consejero Conrad influiría mucho en mi aceptación de mi nuevo deber. Todavía le estoy agradecido al consejero Conrad y a la orientación que me dio aquel día. Su consejo valió por toda una división de soldados. Pero, lamentablemente, lo que yo necesitaba era una rama completamente nueva del ejército. Porque en la guerra, Dios sonríe al bando con más tropas. Sin embargo, los soldados más curtidos en batalla de vez en cuando logran lo inverosímil, que era lo que yo tenía que hacer mientras me dirigía a Hildoa. Creo que voy a aprovechar esta oportunidad para escribir mis reflexiones sobre el viaje. Me gustaría hablar de la ruta física a Hildoa en particular. Fue una ruta que haría muchas veces debido a las desafortunadas circunstancias en las que me encontré. Mi camino a Hildoa pasaba por autopistas y líneas de tren que atravesaban ciudades. Los medios de transporte estaban, para bien o para mal, en excelentes condiciones. Las carreteras estaban en buen estado, perfectas para una veloz punta de lanza blindada si llegaba el caso. Sin embargo, es difícil describir el viaje como uno que se pudiera disfrutar incondicionalmente. No lo digo en un sentido físico, aunque me refiero a la ruta física. Disculpen mi incapacidad para articularlo bien. ¿Por dónde empezar? En aquella época, ambos países estaban conectados por un ferrocarril internacional. El balanceo del tren a ambos lados de la frontera era un desafortunado recordatorio del estado en el que se encontraba cada país. El ferrocarril del lado del imperio era un caos inestable y tambaleante, mientras que el agradable vaivén del lado hildoano resultaba bastante cómodo. La diferencia se hizo patente en cuanto el tren cruzó la frontera. Era el tipo de viaje que agarraba tu melancolía y la convertía en una profunda depresión. Antes de la guerra, el imperio estaba orgulloso de sus ferrocarriles, muy superiores a los de Hildoa. Este flagrante cambio bastaba por sí solo para que un joven patriota se sintiera enfermo. Y una vez que el tren salió de la cordillera que separaba a los dos países, lo que aguardaba al otro lado era un mundo completamente nuevo, un mundo con luces brillantes y resplandecientes. Sé que suena extraño, pero me gustaría que comprendieran que, en aquel momento, Hildoa no se había visto afectada en gran medida por la guerra. Así, su población seguía cantando la canción de la paz. Esta realidad podía presenciarse fuera donde fuera. El sol, sus ciudadanos, las luces de la ciudad, este país al sur del imperio era deslumbrante en muchos sentidos. Las calles estaban abiertas, no había inspecciones y, además, podías circular libremente en tu propio auto. Era un mundo pacífico en el que incluso la idea de los apagones durante los bombardeos resultaba extraña. La fuente de esta luz era su neutralidad. En aquella época, yo era como un zombi tambaleándome por la pesadumbre que se cernía sobre el imperio, y había algo dentro de mí que hacía insoportable el término neutralidad. Ahora puedo admitir que este sentimiento eran mis propios celos. Supongo que habría sido la reacción natural de cualquier ciudadano imperial agobiado que pusiera un pie en el mundo de la primavera interminable que era Hildoa.
Hildoa realmente jugó bien sus cartas, aunque dudo que a ningún lector de Hildoa le haga gracia oírlo de mí, era la pura verdad. Lo estaban haciendo muy bien en ese momento. Objetivamente hablando, el gobierno de Hildoa merece grandes elogios por sus esfuerzos para mantener a su pueblo próspero y seguro durante la guerra. Muchos hildoanos critican a su actual gobierno y al ejército sin darse cuenta de ello. Qué terrible malentendido están cometiendo. Me gustaría hablar en nombre de sus funcionarios, que a menudo son objeto de descontento por lo que en retrospectiva solo parecen errores operativos y meteduras de pata. De nuevo, dudo que se alegren de oír mis alabanzas, pero debo escribir la verdad. Entiendo por qué, por supuesto. Históricamente, el país no estuvo exento de pérdidas devastadoras en el campo de batalla. Pero eran genios cuando se trataba de prevenir conflictos. Por otra parte, el imperio seguramente tenía nuestra propia cuota de genios cuando se trataba de tratamiento. Pero entiendan que la prevención siempre es mejor que el tratamiento. Esta diferencia mantuvo al imperio en guerra mientras Hildoa disfrutaba de su largo periodo de paz. Hay un episodio en particular que ejemplifica la gran brecha existente entre los dos países. Aunque sé que puede parecer insignificante, permítame confesar aquí lo difícil que fue encontrar un regalo para mi misión diplomática. Aunque puede que estuviera allí en misión oficial, la naturaleza diplomática de mi visita hizo que esta fuera un poco más personal. Y permítanme decirles que los hildoanos no reparaban en gastos cuando se trataba de regalos. Siempre que visitaba Hildoa, me colmaban con los regalos más maravillosos. Su abundancia estaba siempre a la vista. Aunque el intercambio de regalos es en parte un intercambio personal, la naturaleza de los regalos puede simbolizar a menudo el poder y la postura del país. Aunque fuera una farsa, el regalo del imperio no podía ser inferior al de su homólogo. Todo era para aparentar, una forma de salvar las apariencias. En otras palabras, necesitábamos mantener la apariencia externa de una superpotencia. Sé que puede parecer una tontería, pero las naciones estaban acostumbradas a este tipo de ejercicios y, en consecuencia, se esperaba de mí un regalo apropiado. No ayudaba el hecho de que yo no fuera diplomático de profesión. Pensar en el próximo regalo me daba dolor de cabeza. Mi homólogo, el coronel Calandro, en cambio, había nacido y crecido en el centro burgués de Hildoa. Los grandiosos pequeños gestos que él preparaba hacían mi trabajo particularmente desafiante. Sin embargo, necesitaba un regalo adecuado para la monumental propuesta que estaba a punto de hacer. Todo esto puede parecer una gran broma, pero déjenme asegurarles que me desgarró. No era un problema de presupuesto. El Estado Mayor estaba dispuesto a gastar todo lo que hiciera falta en las negociaciones de paz. El problema era que ya no había un regalo físico que comprar. No podía simplemente hacer un viaje al mercado negro y gastar allí fondos públicos. Necesitaba hacer una compra en condiciones, lo que, bueno, no era fácil, por no decir otra cosa. Me sentía tan miserable que confesaré, esencialmente tuve que robar mi regalo. Quizá conozcan a la alta sociedad que una vez existió en el Palacio Real del Antiguo Imperio. Las fiestas y eventos que esta gente solía celebrar eran más que extravagantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Palacio organizaban los banquetes más increíbles. No escatimaban en gastos para que sus invitados se divirtieran en nombre de la confianza. Creo que esos ideales siguen siendo fundamentalmente válidos, incluso hoy en día. Cuando un diplomático se esfuerza por cultivar la amistad con una nación extranjera, es algo que debe fomentarse. Después de todo, es mucho más barato llenar de bebidas a los diplomáticos que librar una guerra. Como soldado, puedo asegurar que las ofensivas diplomáticas son mucho más rentables que la guerra total. En fin, volvamos a la alta sociedad de mi país. El vino era imprescindible en estas magníficas fiestas, tanto el palacio como el Ministerio de Asuntos Exteriores tenían bodegas. Bastó una pequeña investigación para descubrir que el palacio aún tenía existencias de vino. Entonces, ¿qué creen que haría un oficial del Estado Mayor en esta situación? Creo que debería ser lo suficientemente obvio. Usé mi autoridad como oficial para saquear el Palacio Imperial. Una especie de movimiento de poder, aunque, no es que traer un regalo hiciera que mi visita fuera bienvenida. Hildoa era un estado neutral. Desde la perspectiva de otros países, tener a un funcionario imperial como yo paseando por su ciudad a plena luz del día solo podía significar problemas. Así que cada vez que iba de visita, se apresuraban a sacarme del tren. Los funcionarios hildoanos me esperaban en la estación para hacer de guías y vigilarme. Un grupo de soldados de aspecto rudo se presentó en uniforme para llevarme al hotel, donde me custodiarían. Por supuesto, fueron muy corteses durante todo el trayecto. Gracias a su perseverante esfuerzo, apenas tuve contacto con el mundo exterior mientras estuve allí.
Recuerdo que conocía la cara del empleado que siempre me registraba en el hotel. Estoy razonablemente seguro de que era un agente de inteligencia del ejército real hildoano. También insistieron en que utilizara el servicio de habitaciones. No es que me interesara mucho mezclarme con los demás huéspedes del hotel en el comedor, pero era muy fácil darse cuenta de que no querían que lo hiciera. Dicho esto, podría haber ignorado fácilmente sus deseos. Yo era un ciudadano imperial, e Hildoa era nuestra aliada. Aunque eran neutrales, no había ninguna ley que le prohibiera a un ciudadano de una nación aliada caminar por las calles de la ciudad. Pero me vi obligado a cumplirla. Necesitaba que cooperaran conmigo, y comportarme mal no iba a ayudar. También debo mencionar que, quizá en un esfuerzo por mantenerme entretenido en mi habitación de hotel y lejos de las miradas del público, el coronel Calandro siempre se apresuraba a visitarme. Ese día no fue una excepción. Me había registrado en mi hotel pasado el mediodía, y fue justo cuando estaba a punto de dejar mi maleta tras llegar a mi habitación cuando la seguridad hildoana me dijo que el coronel Calandro estaba aquí para verme. Poco después, oí el firme golpe de mi viejo amigo. El soldado hildoano asomó su rostro rudo por la puerta, y aún recuerdo el peso de las primeras palabras que salieron de sus labios. Déjame decírtelo, Igor Gassman está temblando en sus botas, teme más problemas. Aunque parecía una broma amistosa, era evidente que lo decía para controlarme. Lamentablemente, no pude más que desentenderme del comentario y acercarme a él para darle un apretón de manos. Los dos sonreímos mientras nos dábamos un fuerte apretón de manos. Mis disculpas al general Gassman, pero espero que podamos colaborar estrechamente de aquí en adelante. Creo que le sorprendió un poco mi ocurrencia, pero, evidentemente, yo tenía un don para este tipo de intercambios. Siempre quise resolver los problemas sin crear otros nuevos. En una ocasión, un instructor puso en mi evaluación que tenía un comportamiento medio, aunque no estoy seguro de si eso era bueno o malo para un oficial del Estado Mayor. Sea como fuere, conseguí tomar desprevenido al soldado hildoano. Estoy sorprendido. Casi suenas como un diplomático. Ahí estaban, elogios. La diplomacia se basa en tácticas verbales. Quieres elogiar a alguien a la vez que le tomas por sorpresa, pero eres un soldado. Y un oficial del Estado Mayor. Estoy seguro de que debes estar algo molesto por involucrarte en asuntos diplomáticos. Me costaba creerlo, teniendo en cuenta mi pasado. Asentí avergonzado, recordando que una vez presumí de que los soldados eran soldados y no diplomáticos ante el mismo hombre que tenía enfrente. Sigo siendo un soldado, coronel Calandro, por supuesto, pero, por desgracia, mi país me necesita aquí. Terminamos intercambiando lo que podría llamarse nuestros saludos. O, mejor dicho, un intercambio de ironías destinado a mantenernos a raya el uno al otro. Todo me parecía tan indirecto, y parecía que yo no era el único que pensaba así. El coronel Calandro también era soldado, y prefería hablar claro. Por eso se metió de lleno en el tema de ese día. He oído que vienes con un asunto importante. Había avisado con antelación a los militares hildoanos estacionados en el imperio de que les visitaría con una propuesta crítica. Los oficiales del Estado Mayor tenemos la manía de hacer las cosas según las normas, para bien o para mal. Siempre es ideal que los planes avancen sobre los rieles que se han trazado para ellos. La cuestión principal es si los rieles siguen o no el mismo trazado que el plan. Seamos francos, ¿cuáles son los términos que has preparado? La expresión del coronel Calandro era terriblemente seria al preguntar esto, por lo que supuse que las probabilidades estaban a mi favor. Con la mayor confianza, compartí las condiciones que había exprimido del ejército imperial y del Estado Mayor como si estuviera asentando una serie de cartas de triunfo sobre la mesa. Hay 3 puntos clave: ninguna reparación, ninguna anexión y la autodeterminación de los pueblos. Este era el límite de lo que el imperio podía aceptar. De hecho, ponía a prueba esos límites. Estos términos estaban un paso más allá de lo que la mayoría consideraría justo dentro del imperio. Muchos de mis colegas de la oficina del Estado Mayor consideraron que la propuesta era peligrosamente pacifista. Si estas condiciones se hubieran filtrado antes de que se elaborara el plan definitivo, habría provocado el caos en todo el imperio. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para que mi voz no flaqueara. Casi sentí que mi trabajo allí había terminado en cuanto terminé de decir la frase. Era extrañamente refrescante. Y la expresión de mi homólogo hildoano parecía bastante buena desde donde yo estaba. En ese momento, tuve un poco de esperanza. Esa es una propuesta muy grande viniendo del imperio en su estado actual. Pero, lo siento, ¿me estás diciendo que este es el plan tentativo para sus negociaciones? Había un marcado color de sorpresa en la expresión del coronel Calandro. Me pareció una buena señal. Lo había interpretado como que comprendía la seriedad del imperio y su voluntad de hacer concesiones. Creo que debería ser más que suficiente para su país para mediar por la paz en todo el continente.
Era una propuesta para ponerle un fin a la guerra. Algo con lo que todo el mundo soñaba en ese entonces, y que por fin podía hacerse realidad. Esta era la manera de hacerlo posible. Realmente creía que el fin de la guerra estaba al alcance de la mano del imperio. Me sorprendió ver una chispa de confusión en los ojos del coronel. ¿Solo con esto? No estoy tan seguro de ello. Para empezar, ¿de verdad crees que la reconciliación será posible sin reparaciones? El imperio está dispuesto a aceptarlo. Nos comprometeremos a no pedir nunca una compensación. Perdóneme, pero puede que haya oído mal. No creía que mi imperial estuviera tan oxidado, pero acabas de decir que el imperio está dispuesto a aceptar estos términos. En un imperial fluido, un sorprendido coronel Calandro cuestionó de repente este detalle. Recuerdo que sentí que esta respuesta debía significar que los términos que había preparado eran sorprendentemente buenos. Podía verlo en sus ojos, la cruda emoción en su mirada. Él estaba absolutamente asombrado por lo que yo decía. Pensé para mis adentros, probablemente no se lo esperaba ni en 1.000.000 de años. Sabía que tenía que aprovechar el momento y le asentí con firmeza. Era nuestra oportunidad de allanar el camino hacia la paz. No voy a mentir, en ese momento, tuve una fuerte y fugaz esperanza de que esto funcionara. Así es. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo en general? No exigiremos reparaciones ni nos anexionaremos ninguna de las tierras que hemos ocupado. Dejaremos que el pueblo decida qué nación quiere unirse con una votación. Este era un punto importante. Era un error obvio que el imperio cometía a menudo. Nuestra diplomacia hasta ese momento buscaba obtener el mayor beneficio posible para nosotros. Lo que teníamos que hacer esta vez era decidir un mínimo y asegurarnos de conseguirlo. Por eso pensé que la mirada confusa del coronel Calandro confirmaba mi convicción de que estas negociaciones darían fruto. Lo siento. Coronel Lergen. Permítame preguntárselo una vez más. Permítame ser demasiado claro con mi pregunta para evitar cualquier malentendido. Por supuesto. Perfecto, dijo antes de explicar su pregunta. Las reparaciones que propones no son un rechazo a la voluntad del imperio de pagar reparaciones, sino una afirmación de que el imperio no las pagará. Aunque fue una reunión informal, yo había expuesto las mejores condiciones con las que el ejército imperial estaba dispuesto a dejarnos negociar. Pero por alguna razón, el coronel Calandro no era capaz de entender esto. ¿Qué estaba pasando? Así es. Espera, ¿por qué preguntas algo así? Así que su país no tiene intención de pagar reparaciones. Me lo preguntó con una mirada preocupada, y no pude procesarlo. Creo que me quedé con la mirada perdida. Lo que acababa de preguntarme estaba fuera de mi alcance. En cuanto comprendí el significado de sus palabras, le miré fijamente y finalmente hablé con incredulidad. ¿Nosotros, pagar reparaciones? Coronel Lergen. Necesito preguntarle si está hablando en serio. Nunca bromearía sobre algo tan importante como esto. Como ciudadano imperial que solo reza por la paz, creo que he proyectado el mejor plan que podemos ofrecer. Nos miramos bien y ambos notamos la confusión en los ojos del otro. Algo iba muy mal. Quería gritarle lo absurdo que era plantearse la mera idea de que el imperio pagara reparaciones. De hecho, estábamos en nuestro derecho de exigirlas. La Alianza Entente y la República de François habían iniciado la guerra. El imperio solo se defendía. Nosotros solo perseguíamos la victoria en una guerra defensiva. Hildoa, sin embargo, no lo veía de la misma manera que el imperio. ¿No puedes hablar en serio? ¿Quieres terminar la guerra exigiendo la exención de compensar a las otras naciones? ¿Qué es lo que no se ha podido entender? Exclamé con un exceso de celo involuntario. Estamos diciendo que no les cobraremos. ¿Tienes idea de lo comprometedor que es eso? Y aún así no es suficiente. Sí, ¿y qué es eso de renunciar a la anexión? Vamos a renunciar a nuestro derecho a los territorios que hemos adquirido. Intentamos demostrar que el Reich no desea conquistar nuevas tierras. Era un concepto sencillo. Definitivamente no era algo que pudiera malinterpretarse. O eso creía yo. Por eso empecé a sentirme frustrado por lo mucho que parecíamos estar en divergencia el uno del otro. Entonces, ¿van a abandonar los territorios disputados, y no ceder ninguno de los suyos? Si hay necesidad, podemos hacer que el pueblo decida, pero eso es solo para los territorios que adquirimos de la guerra. Probablemente debería admitir aquí que estaba confuso y asustado en ese momento. Intenté levantar la voz, pero estoy seguro de que mi tono carecía de fuerza o impacto. Estábamos hablando más de la cuenta. Y nada menos que sobre temas que eran el fondo de la negociación. Perdona, pero dices esto después de lo que pasó en Arene. ¿Sabes cuántos separatistas antiimperiales siguen allí hoy en día? No, es como si hubiéramos hecho algo ilegal allí. Y para la llamada autodeterminación de los pueblos, ¿con esto quieres decir que quieren que la gente que vive en los territorios decida de qué nación quiere formar parte? Eso es correcto, ¿hay algo malo en ello?
Recuerdo haber pensado esto mientras intercambiábamos esas palabras. No había nadie en el imperio que pudiera haber predicho que una conversación como esta ocurriría. El hecho era que yo personalmente nunca lo preví. Supuse que los sildoanos se alegrarían de ayudar a ponerle fin a la guerra o nos traicionarían en su propio beneficio, una de las dos cosas. Cualquier cosa más allá de eso estaba más allá de mi imaginación y la del imperio. A diferencia de lo que había planeado, el coronel hildoano reaccionó con confusión. El coronel Calandro extendió una mano hacia una jarra que había sobre su escritorio y, con un suspiro pesado, se sirvió un vaso de agua. Tras rehidratarse un poco, cogió un cigarrillo y se detuvo. Coronel Lergen, bajemos un poco la formalidad y hablemos de verdad. Ambos somos soldados. Creo que podemos permitirnos ser un poco más francos. Mientras me pedía que fuera más franco con él, me tendió un paquete de cigarrillos militares. Recuerdo que era la marca oficial de cigarrillos que utilizaba el ejército hildoano. Saqué uno de la caja y me lo metí entre los labios. Ambos sacamos los encendedores y prendimos los cigarrillos. Los dos, completamente agotados, nos tomamos un descanso para fumar juntos. Un olor llenó la sala, no la fragancia elegante que cabría esperar en un espacio diplomático. Mientras llenaba mis pulmones con la fragancia con la que estaba demasiado dolorosamente familiarizado, el coronel Calandro adoptó una mirada aún más severa mientras me hablaba. Quiero hablar con usted como un compañero soldado. No como diplomático, pero claro. Aclaremos las cosas, precisamente. El coronel Calandro asintió con el cigarrillo en la boca. Siento que hay una brecha en nuestra comprensión de la situación. Siento decir esto tantas veces, pero si todo esto es una especie de broma cruel que estás tratando de hacer, realmente preferiría que fueras más directo conmigo. ¿Qué me está diciendo?, preguntó con ojos inquisitivos. Como oficial del Estado Mayor, esta petición me confundió profundamente. Personalmente y como soldado, creo que estoy hablando con usted en los términos más sencillos posibles. Solo fui sincero con él. No había líneas entre las que leer, todo estaba sobre la mesa, tan claro como el agua. No había nada en la propuesta que pudiera ser motivo de confusión. El imperio quería la paz, y el Estado Mayor del Ejército Imperial quería disipar cualquier idea contraria. Proponemos seriamente que no se paguen reparaciones ni se anexionen territorios, y que se conceda a las poblaciones de las zonas en disputa el derecho a la autodeterminación. Espero que puedan ver la sinceridad del imperio en nuestra propuesta. Así que esta es una propuesta que esboza hasta qué punto el imperio está dispuesto a ceder. Asentí con la cabeza. Era difícil conseguir estas condiciones incluso con el Estado Mayor. Exactamente. No pediremos reparaciones. Tampoco ocuparemos nuestros territorios. Es más, dejaremos la determinación de nuestras colonias a su gente. Estamos dispuestos y preparados para hacer todo esto. No era una broma ni una especie de táctica de negociación. El imperio estaba dispuesto a hacer mucho más de lo que debería, teniendo en cuenta lo mucho que habíamos luchado en aquel momento. Esto reflejaba fielmente el sentimiento de nuestro pueblo. Así que así es como lo ven todos. El agotamiento en el rostro del coronel Calandro alcanzó nuevas alturas mientras se lamentaba para sus adentros. Luego miró hacia el techo, como si las palabras que buscaba estuvieran escondidas allí arriba. Era un gesto tosco, teniendo en cuenta lo elegante que era siempre. Pero nunca me sorprenderé tanto como cuando oí lo que dijo a continuación. Las naciones del mundo verán esta propuesta como un insulto. Respondí inmediatamente. ¿En qué sentido? No van a pagar por los daños ni a ceder ningún territorio y, para colmo, esto desencadenará nuevos problemas en las regiones disputadas. Desde la perspectiva de sus enemigos, su oferta parece una burla. Lo siento, coronel Lergen, pero ¿realmente no pronosticó este resultado? No podía creer lo que oía. De hecho, era incluso peor que no creerlo. Mi cerebro no podía procesar su afirmación. Mis disculpas, coronel Lergen. Puedo decir por su cara que ni siquiera ha considerado la idea. Fue todo lo que pude decir antes de callarme y esperar a que me señalara la cruel verdad. Para el imperio, esto de pedir la paz puede ser humillante, pero desde la perspectiva de un extranjero, su forma de pensar va más allá de la arrogancia. Hay una seria diferencia entre cómo opera su país y el resto del mundo. En un intento de evitar que mi expresión se endureciera demasiado, me ajusté las gafas. Mientras lo hacía, se me ocurrió la teoría de que, en realidad, vivíamos en dos mundos distintos, pero estos son nuestros principios. El ahora evidente malentendido no era algo que ningún ciudadano imperial pudiera digerir. Perspectivas totalmente opuestas estaban chocando, produciendo fricción. Nuestros mundos se percibían a través de lentes diferentes. Los paradigmas bajo los que operábamos ni siquiera estaban en la misma dimensión. El imperio se consideraba la víctima.
El resto del mundo, sin embargo, se veía a sí mismo bajo la misma luz. Desde la perspectiva del imperio, esto era totalmente contradictorio. Fueron ellos los que empezaron la guerra. Fueron la Alianza Entente, la República de François y la Mancomunidad. Estaba resentido con ellos. Así, grité mi réplica. Pero, coronel Calandro. Usted sabe tan bien como yo que el imperio no hizo más que defenderse en una guerra que nunca empezamos. Así era como el imperio entendía la guerra. Mi furia no fue recibida con la misma opinión. El hildoano asintió profundamente antes de mostrar una sonrisa irónica mientras atrapaba su segundo cigarrillo. Sus gestos demostraban que, desde un punto de vista diplomático, aunque comprendía mi ruego, no estaba de acuerdo. Si quieres hablar de lo que crees que es correcto, ¿por qué no te das una vuelta por la universidad más cercana y lo discutes con un profesor? Ya veo, su metáfora era dolorosamente clara. En un instante, me di cuenta de que la discusión sobre lo que era justo y correcto no tenía sentido cuando se trataba de negociaciones. Recuerdo lo que pregunté a continuación. Atormentado por la constatación de que mis esfuerzos eran inútiles, planteé una pregunta al coronel. ¿Cómo resolverías una pelea entre niños? ¿Cuál era el precio que el imperio tendría que pagar por la paz? Se lo pregunté, y el coronel Calandro asumió cansinamente el papel de profesor sustituto para enseñarme amablemente. Recordándolo, estoy seguro de que fue incómodo para él, pero yo no estaba en condiciones de preocuparme por los detalles. Estaba, desesperado. Necesitaba encontrar una salida a esta guerra por el imperio. Y no quería desechar la idea de la reconciliación. Con estos pensamientos en la cabeza, esperé seriamente mientras le imploraba al coronel Calandro una respuesta. Pero, por desgracia para mí, mi homólogo era un hombre honesto. Aún hoy recuerdo lo que me dijo. Si vamos a ser francos entre nosotros, el imperio tiene que renunciar a la victoria tanto en el frente diplomático como en el bélico. Para que sea un intercambio justo. Sus enemigos necesitarán una razón muy justa si van a soltar sus armas. Justo y equitativo. El consejero Conrad se refirió a estos dos conceptos como las reglas cardinales de la diplomacia. Nunca antes la lógica bruta se había sentido tan miserable. Me sentí mareado, lo que me hizo llevarme las manos a la cabeza mientras me obligaba a escuchar su explicación. Casi sonaba como una broma cruel. El imperio va a tener que compensar a sus enemigos. Es duro para mí decir esto, pero creo que también habrá que ceder algunas tierras. ¿Se refiere a un intercambio de tierras y a la desmilitarización internacional? ¿Será un intercambio unilateral? Creo que solo el imperio tendrá que hacer estas concesiones. Hice la pregunta a modo de indagación, pero recibí un abrumador fuego de respuesta. Llegados a este punto, no había lugar para el compromiso. Está diciendo que no solo tendremos que pagar reparaciones, sino además darles tierras a nuestros enemigos, aunque no hayamos perdido la guerra. ¿No se aleja eso un poco del concepto de comercio justo? ¿Es esto lo que consideran justo en el reino de Hildoa? Por supuesto, como su aliado, haremos todo lo posible para negociar mejores condiciones para el imperio. Me dedicó una sonrisa. Correcto, ese fue el instante en el que casi me había rendido. Sabía que era una promesa vacía. Aunque, supongo que fuimos nosotros los que trajimos una oferta vacía y sin valor. Me di cuenta de que no había ninguna llave oculta en las arcas del imperio que pudiera abrir la puerta a la paz. Me hizo temblar. Todo aquello me daba asco, lo siento. Dame un momento para pensar. Dije esto antes de permitirme servirme esta vez un vaso de agua, que enseguida vacié por completo. No podía más. Era casi extraña la sed que tenía. Yo era el tipo de soldado que solía despreciar a los diplomáticos por no hacer su trabajo. Ahora comprendo que estaba muy equivocado. Imagino que la mayoría de ellos también eran patriotas que hacían obedientemente todo lo que podían a pesar de saber que sus esfuerzos nunca darían fruto. Eran iguales que nosotros. Todo el trabajo que habíamos invertido en esto, y no había ninguna garantía de que nos gustaran los resultados. Para evitar el colapso, buscamos una victoria táctica tras otra, lo que no equivalía más que a retrasar la derrota estratégica que nos esperaba. Para la mayoría de los que se encontraban en el campo de batalla, esto significaba perder la vida. Los jóvenes cargaban con el futuro de la patria. Eran la única esperanza de que brillara alguna luz en nuestra nación. A pesar de todo lo que estaba en juego, mucho dependía de que mantuviéramos el statu quo. Fue entonces cuando decidí apostar por una única posibilidad. Pensé que como todos éramos soldados, seguramente compartíamos la misma perspectiva. ¿Es imposible que dos países en guerra se hermanen, incluso en nombre de la paz? Yo era un diplomático novato, y esta fue mi súplica para llegar a un acuerdo con mis enemigos. Ahora nunca podría decir tal cosa. Por triste que sea, ese sentimiento no tiene ningún valor en el mundo de la despiadada geopolítica internacional. Es una idea que solo los soñadores más descabellados y alejados de la realidad podrían contemplar.
Y mi amigo Hildoano, mucho más experto en política que yo, respondió a mi pregunta con ojos comprensivos. Coronel Lergen, usted es un soldado honesto. Así que, permítame compartir mi opinión personal con usted. Su opinión significa mucho para mí. Su tono, sus ojos y, sobre todo, su sinceridad, se notaba que hablaba con el corazón. Quería ser humano sin sobrepasar los límites profesionales. Por eso supe que lo que dijera a continuación destruiría cualquier última esperanza que tuviera en mi búsqueda de paz. Comprende que el imperio tendrá que hacer concesiones mucho más dolorosas, si quieren que estas negociaciones lleguen a realizarse. Sus enemigos son obstinados. Lo dices como si el imperio fuera a ser el único en hacer concesiones. No, no del todo, dijo el coronel. Me pregunto si sonreía por amabilidad. Mi sincero interlocutor, viendo que no lograba transmitir su punto de vista en términos educados, fue mucho más directo. Quieren acabar con el imperio. Ese es su sincero deseo. Recuerdo la rabia que me invadió. Así que no solo las mayores concesiones que podamos hacer son un insulto para ellos, sino que crees que lo único que quieren es que caigamos de rodillas, suplicando por nuestras vidas. El coronel Calandro negó inmediatamente con la cabeza, como si yo estuviera equivocado. No sé si lo llevarán tan lejos. No hay que precipitarse, le recuerdo intentando calmarme. Pero ¿cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo pudo decir algo tan chocante tan despreocupadamente? Y a todos los efectos, tratarán al imperio como perdedor de la guerra. Solo había una respuesta a esta pregunta. El coronel Calandro fingió cierta reticencia. Aunque no podía rechazar rotundamente la idea, estaba demasiado claro, incluso para mí. ¿Hildoa no es más que un mediador? Todo lo que puedo decir es que no podemos mediar por el imperio si no están dispuestos a aceptar las concesiones necesarias. Todo empezó a encajar en mi mente. A medida que cada pieza del rompecabezas encajaba en su sitio, un paisaje dramático se hacía cada vez más evidente. Y entonces lo vi. El rompecabezas era una guerra que no podíamos ganar. Ni siquiera estábamos luchando la guerra de la manera correcta. El imperio no se dio cuenta hasta que un soldado se reunió con un mediador. Sé que difícilmente se podría llamar victoria a la diplomacia, pero yo seguía considerándome un honorable guerrero del imperio. La idea de la derrota me resultaba confusa. De hecho, no estoy seguro de haberla aceptado cuando me di cuenta. Y nuestros estimados oponentes no tenían ninguna intención de dejar que el imperio se librara con cualquier apariencia de honor en esta derrota. En eso pensaban mientras nosotros seguíamos soñando con una forma de acabar con esto. ¿No era gracioso? Yo era un oficial imperial tan arrogante como los demás. Estaba tan obsesionado con aborrecer todo lo deshonroso y cumplir con mi deber que perdí de vista la realidad. Y oh, qué doloroso fue reencontrarme con la realidad. En comparación, enfrentarme al miserable destino de la patria casi parecía insignificante, o eso pensaba mientras mi visión se nublaba. Lo siguiente que supe fue que estaba cruzando la frontera de camino a casa por el ferrocarril internacional. Un gran estruendo del tren fue lo que me sacó de mi aturdimiento. Para mí, el traqueteo del tren sonaba más bien como el crujido de los cimientos de mi nación. No me atreví a negar esto, ni nada de lo que me habían dicho ese día, lo que hizo que el viaje fuera solitario. Pensándolo bien, poder disfrutar de la gran variedad de comida disponible en el ferrocarril internacional era un privilegio en sí mismo, pero no podía digerir nada. Mirar por la ventana al paisaje de la patria era como asomarse a un abismo sin esperanza. En cuanto regresé al imperio, la llamativa falta de luz me cortó como una daga. Estábamos en pleno apagón debido a la escasez de electricidad. El imperio solía ser una fortaleza brillante, resplandeciente de luz infinita. Cuando bajé del tren, ya había aceptado mi fracaso. Solo me pregunto qué habría hecho yo en ausencia de mi trabajo, de mi deber. Estoy seguro de que habría encontrado la pistola más cercana y habría mordido el cañón, pero quizás tuve la suerte, en cierto modo, de ser un oficial del Estado Mayor. La disciplina que me habían inculcado a lo largo de años de intenso trabajo se ponía en marcha y siempre me encontraba de vuelta en la oficina del Estado Mayor. Sé que parece que mi cuerpo se movía solo, pero así era precisamente. Hay constancia de que entregué mi informe. Uno de los otros oficiales me diría más tarde que parecía uno de esos muñecos de cuerda mientras caminaba sin rumbo por los pasillos de la oficina del Estado Mayor, así que estoy seguro de que es cierto que entregué un informe, no me acuerdo. El informe decía algo así como que la diplomacia es inútil. Incluso ahora, sigo sin recordar nada significativo de la reunión en la que dije esto. Un amigo me dijo una vez que nuestros cerebros olvidan activamente nuestros recuerdos más dolorosos. Quizá yo le había puesto un candado a mi cerebro. Todo lo que sé ahora es que ese día fue un punto de inflexión para mí. Perdí toda esperanza de que el imperio encontrara la paz a través de Hildoa.
El imperio había soñado con terminar la guerra como vencedor. Estoy seguro de que los lectores de hoy no podrán entender o simpatizar con esta perspectiva. Yo sentí lo mismo cuando releí mis registros mucho después de que acabara la guerra. Éramos tan codiciosos y tan ingenuos. Por eso en ese entonces no podíamos esperar nada más. Lo rechacé de vuelta en Hildoa, y como resultado, sembré las semillas que se convertirían en mi notoria reputación en todo el país. Más tarde, aceptaría a regañadientes las órdenes de participar en cierta campaña militar, el empuje de la punta de lanza en Hildoa. Pasaría de negociador a invasor. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría aclarar. Nunca espié en Hildoa mientras los visitaba como un enviado diplomático. Nunca negocié la paz en Hildoa con la intención de invadirlos. Juro por mi honor que mi única misión era encontrar una salida a la guerra para el imperio. Aunque sabía que se avecinaba un conflicto con Hildoa, quise hacer todo lo posible por evitar el colapso de mi nación hasta el final. Puse todo mi empeño en mi trabajo. Pero, por desgracia, todo fue en vano. Dicho esto, acepto que me equivoqué, tengo que hacerlo. Mi único deseo es ser sincero. Estaba seguro de que había otro plan al margen de la diplomacia. Había visto suficientes pruebas para saber que había un plan para una ofensiva, aunque, probablemente debería reformular esto si quiero seguir siendo honesto. Es más como si supiera que podría haber un ataque. Sé que es una forma extraña de decirlo, pero lo que intento decir es que, si mis esfuerzos fracasaban, una parte de mí sabía que algo más se pondría en marcha. Nadie lo dijo en voz alta, pero había una sensación en el aire. Para abreviar, vi señales que me dieron todo lo que necesitaba para pintar el cuadro completo. ¿Acaso suena como si estuviera presumiendo? No fue nada impresionante, créanme. Simplemente le eché un vistazo a los papeles de un compañero de trabajo que no debía ver. Tenía amigos en los lugares adecuados, lo que me permitió captar el olor. Creo que cualquiera habría sido capaz de averiguarlo si hubiese estado en mi lugar. Por supuesto, no hace falta decir que el Estado Mayor era increíblemente estricto con la información de alto secreto en aquella época. Estoy seguro de que la gran mayoría de mis compañeros nunca soñaron que el imperio atacaría Hildoa. De hecho, incluso las conversaciones de paz que mantuve con ellos fueron un secreto. Por eso estos esfuerzos fueron menos una iniciativa del Estado Mayor, y más una serie de pequeños artificios realizadas por gente como el general Rudersdorf, el general Setour y yo. Creo que sería beneficioso para las generaciones futuras si dejara una descripción de nuestra relación en aquel momento. Puede que esto se salga un poco del tema, pero les ruego que me disculpen. En primer lugar, empecemos por mi rango. Como ya he insinuado al describir mis esfuerzos por encontrar la paz a través de Hildoa, me encontraba en una posición un tanto extraña dentro de la oficina del Estado Mayor. Oficialmente, era oficial superior del Departamento de Operaciones del Estado Mayor. Como habrán deducido de mi asignación para llevar las negociaciones de paz, supongo que podrían haberme llamado una especie de comodín. Tenía acceso a información de alto secreto relativa no solo a la guerra, sino a todo tipo de asuntos que pasaban por la oficina del Estado Mayor. Incluso tenía autoridad limitada sobre el teniente coronel Age, que trabajaba en el mantenimiento del repertorio ferroviario y supervisaba la movilización del ejército. Aunque esta autoridad era de carácter decorativo, era una violación que incluso el jefe del Estado Mayor diera órdenes directas a mis subordinados. Pensándolo bien, la oficina del Estado Mayor General del Imperio se había transformado en algo que nunca había pretendido ser en un principio. El cambio, sin embargo, era necesario en aquel momento. Y con urgencia. No podíamos darnos cuenta de nada fuera de lo normal cuando estábamos demasiado ocupados con nuestras cargas de trabajo imposibles. Aunque, no puedo negar que puede que nos mantuviéramos ocupados en parte para escapar de nuestra realidad, en lugar de sentirme orgulloso de mi autoridad, me preocupaba más el estado de mi estómago mientras soportaba el interminable estrés y la ansiedad que me producía mi trabajo. Incluso ahora, cada vez que me duele el estómago, recuerdo el amargo sabor del Cabros 24. Dejando a un lado los beneficios y los perjuicios de la venda institucional que nos mantenía ingenuos, puedo darles una explicación sencilla de por qué nuestro entorno de trabajo no era sostenible. Habríamos muerto por exceso de trabajo. Incluso los oficiales del Estado Mayor que habían sobrevivido a los campos de batalla más duros acababan encontrando una muerte honorable bajo la aplastante carga de trabajo en la retaguardia. Todo empezó con el director adjunto del Estado Mayor Sector, que en aquella época supervisaba lo que yo llamo operaciones de retaguardia, la gestión de las provisiones, la logística, el ferrocarril y cosas por el estilo. Se ganó la ira del Comité del Alto Mando Supremo Imperial. En aquella época, el director adjunto también se encargaba de dirigir la guerra. Es probable que su posición le permitiera observar y comparar las condiciones en el frente y en casa. Pero independientemente de su
24 cabrot era un pan de guerra de patata y centeno en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. En respuesta a la grave escasez de granos, la legislación estableció el contenido de cabrot para contener un 5% de papa en panes de centeno. Este tipo de pan fue consumido casi en su totalidad por la clase obrera alemana que se quejaba de que los panes carecían de una corteza adecuada y eran generalmente inferiores al buen pan. Aquellos que podían permitírselo continuaron comprando pan y pastel horneados con harina de trigo sin adulterar. Más tarde en la guerra, a medida que el grano se hizo más escaso, el porcentaje de papa agregada a los panes aumentó hasta un 20% en el cacabrot hecho para los alemanes más pobres. Imagen. Posición. El general, de la época, tenía la increíble perspicacia de argumentar a favor de las sombrías perspectivas de victoria del imperio. Tal y como sugiere la historia, cualquiera con el título de El Gran, añadido a su nombre tiende a conocer el camino. Sin embargo, también debemos recordar la historia de Casandra de Troya 25. Nunca fue alabada por las verdaderas profecías que compartió con su pueblo. Tristemente, la inclinación a disparar al mensajero es universal. El deseo del hombre de taparse los oídos ante la mención de malas noticias es a menudo una simple negación de la realidad. De este modo, el general Setor fue rechazado por compartir una verdad indeseable con el imperio. Como resultado, fue enviado a inspeccionar el frente oriental, lo que en esencia fue su cesantía. Muchos de mis lectores sabrán que fue entonces cuando el general resurgiría más tarde como estratega. Pero en aquel momento, era el subdirector del Estado Mayor. En esencia, no era más que un engranaje vital de la máquina, pero su propia importancia fue lo que aplastó a los engranajes circundantes. Pero estoy divagando. Volviendo al tema, en algún momento mi subordinado el teniente coronel Age y yo nos tropezamos accidentalmente con una ofensiva planeada sobre Hildoa. Me han preguntado por qué no detuve el ataque. Por desgracia, no fue posible. El teniente coronel Age y yo habíamos estado compartiendo información en secreto, y se dirigió a mí cuando los engranajes ya se habían puesto en marcha. Aquel día acudió a mi despacho concertando. 25 En la mitología griega, Casandra era hija de Écuba y Príamo, reyes de Troya. Casandra fue sacerdotisa de Apolo, con quien pactó, a cambio de un encuentro carnal, la concesión del don de la profecía. Sin embargo, cuando accedió a los arcanos de la adivinación, Casandra rechazó el amor del dios, viéndose traicionado, la maldijo escupiéndole en la boca, seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos. Tiempo después, ante su anuncio repetido de la inminente caída de Troya, ningún ciudadano dio crédito a sus vaticinios. Ella, junto con Laocoonte, fueron los únicos que predijeron el engaño en el caballo de Troya. Imagen. Una reunión urgente con otro nombre y con una expresión de desesperación que le marcaba el rostro. Coronel, he hecho todo lo posible para retrasar esto, pero no tenemos mucho más tiempo. De hecho, estamos a momentos de desplegarnos. ¿Desplegándonos? ¿A Hildoa? Ya estábamos rodeados en 4 frentes diferentes, ¿e íbamos a añadir otro? Creo que la mayoría de los soldados cuerdos tirarían sus armas en ese mismo momento. Mas, sin embargo, el Estado Mayor del Ejército Imperial, el templo sagrado de la lógica militar, estaba dispuesto a ir en contra de los principios de la guerra para tomar la iniciativa. Apuesto a que nuestros antepasados se revolcaban en sus tumbas. El teniente coronel Age se sentó conmigo mientras fumábamos tranquilamente nuestros cigarros, mirando el calendario. Teniendo en cuenta la época del año y el clima, sabíamos que no teníamos mucho tiempo. ¿Cómo van las reconciliaciones? No podemos ponernos de acuerdo en términos justos. Términos justos. El teniente coronel Age parecía desconcertado, así que le dije la verdad. ¿Quieren que nos rindamos? Perdón, pero... ¿No es eso lo que intentamos hacer? En teoría, sí. Desgraciadamente, es la misma pregunta que me hice cuando hablé con el coronel Calandro. No es por eso que llevó su propuesta con todas esas concesiones. Quiero que intenten imaginar lo que pensé cuando oí al teniente coronel Age preguntarme esto. No sabía si reírme y darle la razón, o sacudir la cabeza y echarme a llorar. Lo único que pude hacer fue reírme amargamente para mis adentros. Quería disculparme ante el teniente coronel Age, cuya expresión se ensombreció mientras me observaba confundido. Aunque dudé sobre si debía decirle la verdad o no, los restos de mi conciencia, rota desde hacía mucho tiempo, me decían que era lo correcto. ¿Por qué? Porque el teniente coronel Age también era una persona. Merecía saberlo. Algo me decía que él era diferente. No era igual a mí. Estoy seguro de que había un gran abismo entre un oficial que conservaba su humanidad y un oficial del Estado Mayor que se había convertido en un engranaje de la maquinaria de guerra. Sin embargo, mi deber me obligaba a decirle la verdad.
Coronel, antes de darle la desafortunada noticia, me gustaría que tomara asiento. Necesito que se relaje y se acomode. Intentaba prepararle para las malas noticias. El teniente coronel Ague se dio cuenta de ello, y siguió mi petición acomodándose en su silla antes de respirar hondo. Entonces busqué los mejores cigarros que pude, y no los fumamos antes de compartir los resultados de mi encuentro en Hildoa con mi respetable amigo el coronel Calandro. Hice todo lo posible por mantener mis emociones bajo control mientras hablaba. Teniente coronel Ague, lo que pensamos que son concesiones, aparentemente son demandas para el enemigo. Incluso las ven como un insulto. ¿Qué? ¿Quieren que caiga el imperio, el Reich? No tienen intención de resolver la guerra con negociaciones. Lo que quieren es que simplemente nos pongamos de rodillas y supliquemos perdón. Recuerdo su cara de asombro cuando lo oyó, incluso hoy, tantos años después de la guerra. ¿Cómo podría olvidarla? Era una hermosa y oscura mezcla de desesperación, resignación y rabia. Estoy seguro de que la cara que puso al conocer el destino del Reich fue la misma que puse yo durante mi encuentro con el coronel Calandro. Los dos, solos, compartíamos esa sensación de desesperación abrumadora. Recuerdo que en ese momento estuve a punto de renunciar a todo. No sé qué decir de lo que pasó a partir de ahí. Quedan muchas cosas por decir, pero no encuentro las palabras para explicarlas. También hay muchas cosas que no deberían decirse nunca jamás. Me pregunto cómo nos juzgarán los historiadores. Eso no es algo que este viejo vaya a saber nunca. Solo soy lo que queda de mis muchos compañeros y camaradas de armas destacados. Estoy seguro de que el día de mi juicio llegará, de las memorias inéditas de Lergen. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.